Y ya estamos entonces, me voy a presentar para quienes no me conozcan. Hay personas que ya me han visto, ¿no? Como la Alicia Llorenda. Hay personas que no me conocen, yo soy Catalina Bandera, soy la encargada de la unidad de equidad e igualdad de género de IPG. Desde ya septiembre contamos con una unidad que está solamente encargada a los temas de género, a todo lo que tiene que ver con la prevención y sanción también del acoso sexual, de la violencia y la discriminación de género. Y desde ahí entonces hacemos esta actividad que ya es la tercera que hacemos. Hicimos una ayer la misma, hoy día en la mañana ya está la última patita para hablar sobre violencia de género. ¿A qué nos referimos con violencia de género? ¿Qué es lo que entendemos por violencia de género? Que a veces, muchas veces suena como algo lejano o como algo que no estamos tan enfrentados todos los días, pero la verdad es que es algo que vemos en el cotidiano y que todas las personas también podemos aportar a la erradicación de la violencia. Desde ahí entonces les voy a empezar ya a compartir mi pantalla. Vamos a partir entonces con lo primero, que tiene que ver con cómo llegamos a esta charla. ¿Qué sabemos sobre desigualdades o género? ¿Qué entendemos por género? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿No? Y desde ahí entonces vamos a dejar como una parábola que es un poco para reflexionar, ¿no? Es una historia que cuenta así: había un pueblo de muchos sabios. Habían 6 sabios, que eran personas con situación de discapacidad visual, es decir, no veían. Y estos sabios, 6 sabios, dijeron: queremos conocer un elefante, que no conocen. Entonces le dijeron a otro sabio, y el otro sabio fue y le llevó el elefante. Y desde ahí entonces uno va y lo empieza a tocar y dice: oye, pero esto es como un gran abanico, ¿por qué le toca una oreja? Entonces va y el otro dice: pero ¿cómo que estás hablando? ¿Cómo va a ser un abanico? Es como un gran árbol, ¿por qué le toca una pierna? El tercero va y dice: ustedes no sé qué están hablando. Es como una gran muralla, ¿por qué le toca el centro del estómago? Entonces va y dicen: pero ¿cómo? No es nada de lo que ustedes están diciendo, la verdad es como una gran soga. ¿Por qué le toca la cola? Se dice: no es una soga, dice el otro, es como una gran serpiente. ¿Por qué le toca la trompa? Y el último va y dice: ¿saben qué? Ustedes no saben nada, en verdad es como una gran lanza. ¿Por qué le toca ahí como los colmillos? Y de ahí entonces va y dicen: pero ¿cómo todos podemos decir algo tan distinto? Entonces llega este sabio que les llevó el elefante y les dijo: bueno, ocurre algo muy sencillo, y es que todos están en la razón, pero a la vez profundamente equivocados. Y ellos dicen: pero ¿cómo vamos a estar en la razón y profundamente equivocados si somos personas sabias? Dijeron: bueno, lo que ocurre es que es muy sencillo, y es que cada uno vive el elefante de una manera acotada. Entonces puede lograr, puede sentir, puede presenciar, no puede vivir solo una parte de la vida del elefante, pero no todo el elefante, ni no toda la vida. Y desde ahí entonces están equivocados. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que reflexionamos respecto a qué es lo que sabemos, qué es lo que hemos vivido, qué nos han enseñado respecto al género. Porque en nuestras visiones estamos profundamente en lo correcto, ¿no? Es lo que nos han enseñado, es lo que hemos vivido, es lo que hemos logrado comprender del mundo. Pero todo un mundo que se nos escapa de las manos y que no logramos alcanzar a ver, ¿no? Y desde ahí entonces eso no significa que el resto de las personas estén equivocadas, sino que simplemente cada persona ve una parte del mundo. Desde ahí entonces también es importante considerar esto respecto al género: qué es lo que vivimos con el género, qué es lo que conocemos, qué nos han dicho, cómo nos educaron respecto a este tema, ¿no? Y cómo nos enfrentamos también día a día en él. Desde ahí entonces hablar ya de género, qué entendemos por género, qué es este concepto un poco lejano que muchas veces se escucha. Y el género está definido como el constructo social de las definiciones de cómo deben ser, cómo deben verse, cómo deben comportarse las personas.
diferenciadas si son hombres y mujeres, ¿no? Tiene que ver con toda una construcción social. Y uno dice, pero ¿cómo? Qué extraño. Pero cuando uno en realidad lo lleva a la práctica, es mucho más sencillo. Y quiero que piensen, por ejemplo, cuando ustedes nacen, o antes que ustedes nazcan, a la mamá le hacen una ecografía, ¿no? Y se dan cuenta si somos hombres o mujeres según nuestros genitales. Desde ahí entonces, nuestros padres, madres, cuidadores en general, empiezan a tener una serie de características o acciones que tienen que ver con el género de nosotros, que todavía no nacemos. Como por ejemplo nos eligen un nombre, que puede ser femenino o masculino. Nos empiezan a comprar ropa, que todavía, por ejemplo, en los bebés es diferenciada respecto a niñas y niños. También, por ejemplo, definen si a las niñas cuando nacemos nos van a poner aros o no, porque todavía las mujeres nos ponen aros solo para diferenciarnos de los hombres. Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos a los constructos sociales. Y desde ahí es que todas las personas hemos sido socializadas con estos constructos sociales. Nos enseñaron a cómo ser hombres y mujeres, ¿no? Nos enseñaron, por ejemplo, que las niñas tienen algunos juguetes, como por ejemplo las muñecas, todo lo que tiene que ver con las labores domésticas y de cuidado, ¿no? Las muñecas, las Barbies, los bebés en general, las cosas de cocina o de aseo, versus los hombres que todavía los juguetes de hecho son muy marcados respecto a los autitos, a la guerra, a los superhéroes, que tienen que ver más bien con competencia, ¿no? Que desarrollan esa habilidad, versus las mujeres, que es de cuidado y de labores domésticas. Desde ahí entonces hay una serie de características que hombres y mujeres debiésemos cumplir, ¿no? Por ejemplo, se espera que las niñas sean mucho más tranquilas que los niños. Se asume que los niños, solo por ser hombres, pueden ser más hiperkinéticos o tener más energía que las niñas. Las niñas siempre debiesen estar mucho más sentadas, ¿no? Todavía están frases como siéntate como señorita, ¿no? O los niños no lloran, invalidando, por ejemplo, que los hombres también tienen sentimientos y que también les afecta. Y desde ahí entonces, todos estos constructos sociales uno los va asumiendo. Y muchas veces no es consciente de aquello y lo asume de maneras muy simples. Por ejemplo, en los colegios utilizábamos uniformes que son distintos. En general las mujeres utilizan falda o jumper y los hombres pantalones. ¿Por qué no, por ejemplo, todos pudiesen ocupar pantalones? Porque tiene que haber una distinción de ropa solo por ser hombres o ser mujeres, ¿no? Y desde ahí entonces se van esperando cosas que son distintas y comportamientos que son distintos. Y esto uno lo va asociando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que se va esperando? Se espera, por ejemplo, que las mujeres todavía sean madres, a no tan tarde edad. Los hombres no se les espera, de hecho, que sean padres, ¿no? Este es un cuestionamiento siempre hacia las mujeres, etc. ¿Y qué ocurre? Que todo esto nosotros lo vamos absorbiendo, pero no es la única categoría que vamos absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Porque no solo somos hombres y mujeres, somos muchísimo más, ¿no? Vamos teniendo una edad determinada, vamos teniendo una clase social o un nivel socioeconómico, un nivel educacional, nos vamos relacionando con distintos tipos de personas, también nuestro cuerpo se va desarrollando de manera distinta y vamos teniendo un cuerpo normativo o no, y así un sinfín de características que van haciendo que las personas vivamos ciertas situaciones de discriminación y otras no lo vivan, según las características identitarias que tengamos, según estas características sociales que vamos cumpliendo o no. Y desde ahí entonces, por ejemplo, quiero que piensen, una mujer que ya en sí mismo es ya vive en ciertas discriminaciones, como por ejemplo, hay una brecha salarial, se sabe que las mujeres ganan menos en el mismo puesto de poder que un hombre, en el mismo puesto de trabajo que un hombre. También, por ejemplo, a las mujeres les es más difícil llegar a posiciones de poder, y quiero que piensen acá, por ejemplo, hasta el gobierno anterior. ¿Cuántas ministras habían? O diputadas y senadoras. Esto igual cambió porque hubo una ley de paridad, que se obligó, ¿no?, a que estuviera mitad y mitad. Pero finalmente, y este año ya de hecho, tenemos una cantidad de ministras que es histórico. Eso lo había ocurrido una vez antes.
Siempre en general los ministros eran hombres. Y las posiciones de poder en general en Chile son de hombres. Las mujeres también vivimos ciertas situaciones simplemente por ser mujeres, como por ejemplo el acoso callejero, ¿no? Y no sé si recuerdan a las tesis, a este grupo de mujeres del 2019, que decían como la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Tiene que ver con la transversalidad de la violencia. En general, todas las mujeres han sido víctimas de situaciones de acoso o de violencia, y sobre todo en la vía pública. Y esto es independiente de que sea Chile, Argentina o cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es importante entender que, por ejemplo, las mujeres simplemente vivimos ciertas situaciones por ser mujeres, ¿no? Y porque la cultura en el mundo también es así. Pero hay ciertas mujeres, ciertas personas que van a tener mayores situaciones de discriminación que otras. No es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer de clase alta que vive en Santiago, en Las Condes, que es heterosexual, que tiene un nivel educacional alto, en comparación como, por ejemplo, con una mujer que es haitiana, que vive en una zona rural y que es pobre. No van a vivir las mismas situaciones de vida, ¿no? Las personas de Santiago no vivimos las mismas situaciones que las personas de otras regiones. Las personas del norte no viven las mismas situaciones que las personas del sur, por ejemplo. Y tienen que ver con la territorialidad, con lo geográfico. Pero también tiene que ver con las clases sociales, tienen que ver cómo se ven nuestros cuerpos, tienen que ver con todas las categorías sociales que nos van dictando. Y desde ahí entonces vamos viviendo distintas situaciones de discriminación. ¿Y por qué decimos todo esto y por qué es tan importante? Porque esto es un poco como el elefante. Y que por eso también sacaba la historia al principio. Y es que puede ser que yo no viva ciertas discriminaciones a lo largo de la vida, pero eso no significa que el resto de personas no la vaya a vivir. Puede que a mí como mujer nunca me hayan acosado en la vía pública, pero eso solo no significa que, por ejemplo, a la mayoría no la hayan acosado en la vía pública, ¿no? No porque a mí no me ocurra, no va a ocurrir. Entonces es importante también ver que en qué posición me encuentro yo, por qué no lo vivo o por qué sí lo vivo, que tiene que ver también con algo social, y también cómo puedo hacer para que la violencia disminuya, que finalmente es algo que debiésemos ver todas las personas y velar todas las personas. Y esto aquello, entonces, hablando de la violencia, uno dice, ya, bueno, pero es súper abstracto también cómo funciona la violencia, ¿no? Como qué imaginamos con la violencia de género. ¿A qué nos referimos en concreto? Y ahí tenemos esta pirámide, que básicamente lo que hace es que socialmente la violencia se va manifestando de distintas formas. Y la forma más explícita de violencia de género son los femicidios, o la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que están en la punta de la pirámide. Pero ocurre que hay una serie de violencia que es muy sutil, que la vemos todos los días y que no alcanzamos en verdad a darnos cuenta y que la naturalizamos. Y desde ahí entonces cosas como por ejemplo la publicidad, el humor, el lenguaje, tienden a determinar muchísimo respecto a lo que es violencia. Y acá quiero que piensen, por ejemplo, en la última publicidad que vieron. ¿Cuánta de esa publicidad tenía personas gordas? ¿Cuántas personas estaban en situación de discapacidad? Y que no fuera de la Teletón. ¿Cuántas de esa publicidad eran de personas adultas mayores? ¿Cuántas de esa publicidad eran de personas de pueblos originarios? ¿O personas migrantes? Probablemente muy pocas, porque finalmente lo que hace la publicidad es mostrarnos ciertos tipos de cuerpos o ciertos tipos de formas de ser. O sea, desde ahí es súper importante mirar con un ojo crítico también la publicidad. De hecho, si uno la mira ya más en profundidad y uno la analiza, no sé si lo han visto, pero ocurre que cuando uno la analiza, toda la publicidad que está dirigida a las mujeres manifiesta que su cuerpo está mal, que tenemos el pelo opaco, que tenemos las puntas quebradizas, que nuestra piel está seca, que tenemos arrugas, ¿no? Una serie de sinfín de características o situaciones que hacen que tengamos defectos.
¿no? Todo es considerado como defecto y que está mal. Y que es algo que debiese ser modificado. Versus los hombres. A los hombres se les venden más productos, ¿no? Como en otras cosas, juegos, autos, versus las mujeres que está dedicado perfectamente solo al cuerpo. Y desde ahí entonces también hay estudios que dicen que las mujeres dedicamos muchísimo tiempo a nuestro cuerpo, a pensar negativamente respecto a nuestro cuerpo y a dejar de hacer cosas por la publicidad y por la naturalización de la violencia. Otra forma también es el lenguaje. Y es importante considerar que todo lo que, como lo decimos, el lenguaje construye realidades. Y de ahí, por ejemplo, si yo hablo en masculino, por ejemplo, en esta charla, o en IPG hablo en masculino, estaría invisibilizando a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población en Chile, en el mundo y en IPG, somos mujeres. Entonces, ¿por qué hablamos, por ejemplo, en masculino? Invisibilizando el 51% de la población del mundo y de Chile, que son mujeres. ¿No? Si estuviéramos refiriendo en general a las personas, a la mayoría de las personas, nos debiésemos referir en femenino, no masculino. Desde ahí entonces, ¿por qué sí cuando hablamos de personas, en términos generales, hablamos, por ejemplo, de los hombres, en masculino? ¿No? Eso también es violencia de género. O también, por ejemplo, la frase de si yo estoy con una pareja y mi pareja vive conmigo, yo digo, soy mujer y él es hombre, y yo digo, bueno, es que él me ayuda en la casa. Bueno, sí, mi pareja es súper buena pareja porque me ayuda en la casa. No, súper buen hombre porque me cuida a los niños, me ayuda con las cosas de la casa. Cuando uno dice me ayuda, lo que está haciendo es poner la responsabilidad en sí misma y no en la otra persona. La otra persona no es el responsable, te está ayudando. La responsabilidad es tuya. Cuando en realidad todas las personas adultas que viven en un hogar debiesen compartir la misma responsabilidad respecto, por ejemplo, a las labores domésticas o de cuidado, ¿no? Ahí hay una manita levantada. Hola, perdón, hola, soy Nivaldo. En relación al lenguaje inclusivo, siento que se ¿Mm? ridiculiza el lenguaje inclusivo. Pienso que era una súper buena idea cuando se comenzó a implementar, pero con el paso del tiempo y me he dado cuenta en redes sociales, se ridiculiza el lenguaje inclusivo. Incluso acá en el IPG, yo no veo los correos con lenguaje inclusivo. Siempre, como dices ¿Ya? tú, es masculino. Eso era un alcance. Eso era. Súper, sí. Súper, muchas gracias. Sí, el lenguaje inclusivo también es una forma de visibilizar a ciertas poblaciones. Nos referimos al lenguaje inclusivo cuando hablamos con las es, todes, les, niñes, chiquilles, y también visibiliza todas aquellas poblaciones que no se identifican como hombres o como mujeres, sino como personas no binarias. Eh, y también se ha ridiculizado muchísimo, ¿no? Respecto al uso del lenguaje, y se le pone a todas las palabras la E, y la verdad es que no, la E se utiliza solo cuando uno quiere hablar de alguna persona o de algo en particular, ¿no? Como cuando se refiere a personas, no es a todas las palabras. Ahora bien, hay todo un dilema respecto al lenguaje inclusivo y cómo afecta. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, y desde ahí entonces, yo creo que la postura más favorable es al menos hablar con un lenguaje neutral. Que en vez de, por ejemplo, hablar en masculino, hablar en los neutrales o mencionar a ambos al menos, lo femenino y lo masculino, no hablar de los hombres, hablar de hombres y mujeres, no hablar, por ejemplo, de colaboradores, hablar de colaboradoras y colaboradores, hablar de docentes, ¿no? En vez de profesores, hablar de estudiantes en vez de alumnos, o el estudiantado en vez de el alumnado, ¿no? Entonces, desde ahí, utilizar palabras que son neutrales y que ya existen. Y todo esto, en verdad, la violencia va aumentando y llegan a las culpabilizaciones, a las humillaciones. Ya que escuchamos frases como, por ejemplo, las personas son flojas, o sea, son pobres porque son flojas, o bueno, la migración ilegal, ¿para qué vinieron? Son ilegales. O por ejemplo, de por qué iban vestidas así, por qué tomó, por qué hizo esto, por qué hizo esto otro, ¿no? Todas las culpabilizaciones a las víctimas. Y acá es súper importante verlo tal vez con otros prismas, y cuando uno ve los tintes de género, o sea, como
ponerlos en otros contextos, en otros delitos que uno no lo hace. Por ejemplo, uno sí a veces dice como, bueno, pero ¿por qué iba de noche? O ¿por qué iba sola? O ¿por qué iba vestida de esa manera? O ¿por qué iba en ese lugar? Si sabe que es más peligroso. Pero, por ejemplo, ahora que está toda la inseguridad respecto a los portonazos, nadie dice a las personas, bueno, pero ¿por qué iba por esa carretera o por esa calle? ¿Por qué iba de noche? ¿Por qué iba solo? ¿Por qué iba en auto si sabía que le iban a robar? Estaba provocando a los ladrones. Nadie dice eso respecto a ese tipo de delitos. ¿Pero por qué si lo decimos, por ejemplo, respecto al acoso sexual? ¿No? Entonces, desde ahí reflexionar en por qué en ciertos delitos sí les ponemos toda la responsabilidad a las víctimas y por qué en otros no. Cuando en realidad nunca se debería justificar la violencia. Y todo esto puede llegar a agresiones que son mucho más explícitas y agresiones físicas, ¿no? Sexuales y hasta asesinatos como los femicidios. Y aquí es muy probable que ustedes me digan, bueno, en realidad yo no voy a ir a matar a nadie, porque ese es el pensamiento común y lógico de las personas. Y ustedes dirán, bueno, yo no voy a ir a matar a nadie, yo no voy a ir a discriminar a nadie, ¿no? ¿Cómo lo voy a ir a hacer? En realidad, acá encima somos mujeres, ¿no? O compartimos distintas categorías, o yo tengo hermanas, hermanos, amigas, mi mamá, ¿no? Yo no voy a ir a agredir a nadie. Pero ocurren dos cosas, y la primera es que la violencia aumenta de manera muy rápida cuando estamos con otras personas que piensan igual que uno, una. ¿Cómo esto? Súper simple. No sé si recuerdan a principio de año ¿cómo se llama? Las manifestaciones que hubieron en contra de las personas migrantes en Iquique, las marchas. Ocurrieron fue como en enero, febrero, fue en el verano, hubieron estas marchas en contra de las personas migrantes en Iquique y les quemaron las cosas. Y la imagen más puntual que ocurrió a los medios de televisión y que quedó fue la quema de un coche de guagua. Y probablemente, si uno lo pone en estos términos, ninguna de esas personas pensó, hoy día me voy a ir, voy a levantarme y voy a ir a manifestarme en contra de personas en situación de migración, en situación de calle, además, y quemarle las cosas a un bebé. No, nadie pensó eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno está en un grupo de personas que piensan igual que uno tiende a actuar de manera menos racional o menos lógica. Desde ahí entonces tendemos a ser más violentas, las personas en general, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que tratar de considerar siempre, sobre todo en un grupo que tienden a ser más violentos. Esto ocurre también, por ejemplo, en las clases o en cualquier espacio que haya muchas personas, que se van sumando y se van potenciando las personas para molestar a alguien. Tiene que ver con eso, porque encuentran a alguien que son aliados, que piensan de la misma manera, y por ende es más fácil violentar o discriminar a alguien. Y por otro lado ocurre lo siguiente, y es que todas las personas no somos tan conscientes de cómo nuestras acciones afectan a alguien. Puede que yo vaya y le diga a alguien, oye, que subiste de peso, o oye, que estás más flaca, estás más bonita, estás más delgada, ¿qué hiciste? Y puede que esa persona haya dejado de comer una semana, porque estaba enferma. Puede ser que tenga un trastorno en la alimentación, puede ser que tenga depresión, puede ser que se le haya muerto a alguien, puede ser que tal vez ni siquiera tenía los recursos para comer. Y no bajó de peso por algo positivo, ¿no? Y no tenemos cómo saberlo. Entonces, desde ahí entonces es importante no hablar de cuerpos ajenos, ni para bien ni para mal. No decirle a alguien como, qué bonita que te ves, no siempre tiene estos piropos, como, qué bonita estás hoy y te arreglaste. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? O sea, ese tipo de piropos pueden hacer muy mal a una persona, porque decir, bueno, hoy día me estoy así, pero ¿y cómo estoy el resto de los días? ¿No? Desde ahí entonces es súper importante no hablar de los cuerpos ajenos, y aquí les doy el tip de los 5 segundos, que dice así: yo no hablo de un cuerpo ajeno a menos que se pueda cambiar en 5 segundos. ¿Qué cosas se pueden cambiar en 5 segundos? Súper fácil. Tienes algo entre los dientes, tienes el cierre abajo, tienes un moco, estás despeinada, se te corta el maquillaje. Cosas fáciles. 5 segundos. Si no se puede cambiar en 5 segundos, uno no habla de ese cuerpo ajeno. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, no es tu cuerpo. Simple. No es tu cuerpo. La segunda
es porque probablemente no te pidieron la opinión. En general, cuando uno le dan opiniones respecto a su cuerpo, a su corporalidad o cómo se ve, uno no pidió la opinión. En general, la persona se siente libre de hacerlo. Entonces, de ahí, si uno no pide la opinión, no tiene por qué recibirla. Y por último, es porque no sabe cómo puede afectar en esa persona. Uno le puede decir a alguien, qué bonita que estás, has adelgazado, y puede que esa persona en verdad deje de comer una semana, porque está cumpliendo con un patrón. Entonces, es importante considerar que no se hablan de cuerpos ajenos. ¿Ya? Y desde ahí entonces quiero que pasemos a ver un videíto que también habla sobre cómo naturalizamos ciertas cosas respecto a la violencia de género, cómo finalmente la vemos como algo natural y cómo lo vamos a asumir. Así que me avisan si se escucha. ¿Se escucha bien? Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Voy a dejar de compartir. ¿Qué les pareció el video? ¿Tienen algún comentario, alguna reflexión, algo que les haya llamado la atención? A mí la Alicia, miro para acá porque allá no veo. Entonces aquí tengo una cosa más grande. Me parece que esto se debiera masificar a nivel de colegios, de televisión, de todo, para que sobre todo a nuestros adolescentes, no tanto a los niños como salía en el video, nuestros adolescentes, se empieza a hacer
una conciencia de este cambio, sobre todo en la adolescencia. Yo tengo hijos adolescentes y es algo que si bien están pasando por todo este cambio, no ha sido fácil, y, y creo que nos queda mucho por avanzar. Entonces, así como invierten en publicidad de distintas cosas y qué sé yo, esto debiera ser parte de un programa de gobierno o del gobierno que sea, como algo fuerte hacia todas las instituciones. Eso. Muchas gracias, Alicia. No sé si alguien más quiere decir algo. Les haya llamado la atención, les haga reflexionar. ¿No? Es súper importante el video, yo creo que es muy llamativo. Es un video súper antiguo igual, debe tener como 8 años. Y es de una empresa de toallitas higiénicas, de Always. Y llama mucho la atención también. A mí me pasa que ya lo he visto muchísimas veces y todavía me sigue llamando la atención, por ejemplo, el del niño cuando le dicen, bueno, pero insultaste a tu hermana. Y dice, sí, o sea, no, insulté a las niñas, pero no a mi hermana. Como, sí al resto, pero no a las mías, ¿no? Como esta separación de como si tu hermana, tu amiga, no, tu familiar o alguien que uno quiera no fuera de esta categoría, no fuera de esta mujer o no fuera de esas niñas. Y es súper importante también ver cómo finalmente todas las personas hacemos esa separación muchas veces, de decir como, bueno, en mi círculo no, pero el resto de las personas sí. ¿Y por qué? No, finalmente, un poco como reflexionar respecto a esas frases. Y creo que también es muy importante reflexionar respecto a las frases que tienen que ver con cómo naturalizamos cierto contenido, ¿no? Cuando probablemente nos dicen como, eres como una niña o corre como una niña, uno sí tiene ese imaginario social. Uno sí se imagina correr como corrieron en un principio, porque también tiene que ver con las películas que hemos visto y con cómo nos educaron y cómo nos criaron, ¿no? Entonces, finalmente también cómo este imaginario va cambiando, cómo también se lo hacen reflexionar a lo largo del video, y uno dice como, bueno, en realidad sí, po. Si yo corro y soy una mujer, voy a correr como una mujer, y eso no significa que sea algo malo, ¿no? Ni algo negativo. Y también creo que es importante que todas las personas seamos educadas en violencia de género, o en las relaciones y las brechas de género. No solo los adolescentes o los niños, niñas en el colegio. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, y es que todos esos niños, niñas y adolescentes que ya están con un cambio, ¿no? Que vienen con otra mentalidad, que uno dice, vienen con otros chips, los adultos somos quienes los criamos. Y los adultos somos las personas que ponemos las reglas sociales y las normas, y las que seguimos diciendo que el rosado es para niñas, que el azul es para niños, ¿no? Que el lenguaje nos molesta, el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces seguimos poniendo estas normas y estas reglas y estas discriminaciones, ¿no? Todavía, de hecho, está visto que el acoso sexual callejero es vivido por mujeres y quienes lo cometen son hombres, en general hombres adultos, ¿no? No son niños, no son jóvenes, tienden a ser más adultos. Entonces, ¿cómo finalmente nos cuestionamos y todas las personas logramos avanzar respecto a la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Y desde ahí entonces también las dejo invitadas para que vean la campaña que hizo el gobierno regional de Santiago, de la región metropolitana, respecto al acoso callejero, que tiene una campaña bastante buena, y es que muestran a una mujer que está siendo acosada y muestran a una tercera persona, no sé si han visto la campaña, está en redes sociales, y aparece esta tercera persona que se hace la loca, ¿no? Esta persona que no hace nada, que escucha todo, pero que está en el celular o se hace la dormida o mira a otro lado por miedo, y también la hace responsable de la violencia, como finalmente todas las personas que vemos violencia debiésemos hacer algo para que la violencia no se siga reproduciendo. Y también considerar que la violencia no solo es hacia las mujeres,
sino que también hacia los hombres, y a los hombres también los afecta a todo esto. ¿Y cómo vemos que la violencia de género afecta a los hombres? Por ejemplo, que no se les deje manifestar libremente sus sentimientos. No sé si ustedes saben, pero las tasas de suicidio son mucho más altas en hombres que en mujeres. Los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Y esto es porque está muy naturalizado de que las mujeres podamos hablar de nuestros sentimientos y con cómo nos sentimos versus los hombres. En general, los hombres tienen que ser como los fuertes, los machos, los rudos, ¿no? Que no pueden hablar de las cosas que les ocurren. Desde ahí entonces tienden a tener tasas de suicidio mucho más altas, ¿no? Entonces también les afecta la violencia de género. Y desde ahí entonces, ¿cómo las personas hacemos algo para que esto se erradique? ¿Nivaldo? Sí, Nivaldo. Yo de nuevo. Sí. Yo tengo una discapacidad ¿Ya? motriz por la cual cojeo. Y yo vivo esa violencia todos los días, porque todos los días, hombres, mujeres, me miran de pie a cabeza. Es todos los días. ¿Sí? Todos los santos días de la vida. Eso era. Sí, sí, pues las personas finalmente vamos viviendo discriminaciones que son todos los días y no son solo por ser hombre o ser mujer. No tiene que ver con situaciones de discapacidad, tiene que ver con nuestras clases sociales o por cómo se ven nuestros cuerpos. Probablemente si uno no tiene un cuerpo, por ejemplo, que es hegemónico, que no es delgado, como este 90, 60, 90, uno va a comprar ropa y no hay ropa, porque no te cabe, porque las tallas no están hechas y no están pensadas para la población chilena, por ejemplo. ¿No? Y así un sinfín de discriminaciones que no nos damos cuenta y que son súper sutiles. Pero para quienes vivimos esa discriminación no es sutil. Cuando una dice, me estaban mirando de manera lasciva, como de manera incómoda, es súper objetivo también, no tiene que ver con un solo sentimiento de, me miró. No, tiene que ver con algo que es permanente y que se va dando en el tiempo, ¿no? Entonces, que uno tiende a objetivizar y uno va a decir, ok, esto sí ocurre y es violencia, ¿no? Y desde ahí entonces es importante que reconozcamos los tipos de violencia y cómo finalmente a veces las podemos reproducir sin querer, ¿no? Yo creo que las personas en términos generales no queremos ser violentas, sino que simplemente reproducimos violencia porque así estamos educadas y no hicimos la reflexión respecto a cómo puede impactar a las otras personas. Dicho aquello, les voy a compartir ya de vuelta el PPT para que veamos ahí sobre el protocolo. Y tiene que ver con el protocolo ya que tenemos en IPG, que no sé si lo vieron, no sé si les llegó, espero que sí, que les debe haber llegado a todas las personas, si no también lo encuentran en la página web de IPG. Hay una pestaña que dice equidad de género, ya está todo lo de la unidad. Está la política, está los protocolos, está un canal de denuncia también, así que es súper importante, si quieren buscarlo ahí, está ahí en la página de IPG, facilito, rapidito, para que uno pueda hacer todas las cosas. Y bueno, el protocolo está dirigido a estudiantes, docentes, colaboradores, colaboradoras, para todas las personas que incluimos y que integramos IPG. ¿Y qué incluye? Incluye cosas como, por ejemplo, el acoso sexual, ¿no? Desde ahí, entonces, la investigación y sanción del acoso sexual, entendiendo algunos ejemplos de acoso sexual. Aquí no está todo, no son listas cerradas, sino son algunos ejemplos para que podamos entender qué es el acoso sexual. Desde ahí, entonces, ¿qué es? Bueno, lo primero que puede llegar a ser son acercamientos o contactos físicos innecesarios, como roces, palmadas, pellizcos. El acoso sexual tiene que ver con todo aquello que es de manera reiterada, de connotación sexual y que es indeseado, ¿no? Y desde ahí entonces están las conversaciones y los comentarios insinuantes y comprometedores, llamadas telefónicas, correos, mensajes. También están, por ejemplo, los comentarios en redes sociales, ¿no? También se incluye todo este relacionamiento de redes sociales o WhatsApp que tienen contenido sexual que uno no desea. Presiones tanto físicas o psicológicas para tener contactos íntimos, exhibición de pornografía, solicitud de información de índole sexual, por ejemplo, o también invitar reiteradamente a una persona a mantener relaciones sexuales pese a su rechazo.
también existe el acoso por orientación sexual, identidad y expresión de género. Y ahí encontramos expresiones hostiles o que humillan a las personas simplemente por su identidad de género, su orientación sexual, su expresión de género, por cómo se ven, por quién les gusta, ¿no? También todas estas acciones orientadas a discriminar o a aislar a una persona o a desacreditarla simplemente por su orientación sexual, su identidad de género, simplemente por ser mujer o ser hombre, etc. Comentarios continuos y vejatorios respecto también a los aspectos físicos de las personas, las burlas y las represalias también en los derechos de maternidad y paternidad, ¿no? Cuando se burlan o hay ciertas acciones que son en contra de madres y padres. Y también burlas y represalias por asumir tareas disconformes con los estereotipos tradicionales de género. Y esto tiene que ver como, por ejemplo, que se considere en educación que todos los hombres que estudian en educación o trabajan en educación son homosexuales. O que podrían ser pedófilos, que también está esa creencia. O los de salud, ¿no? Son homosexuales de la diversidad sexual, y que las mujeres también, por ejemplo, no debiesen estar en espacios como las ingenierías. Todo ese tipo de comentarios está sancionado y es importante que ustedes lo sepan. También está sancionado el hostigamiento por atención sexual indeseada, como por ejemplo los gestos y piropos lascivos, las bromas y los chistes de carácter sexual, intentar que otra persona participe de una conversación sexual sin que lo desee, realizar comentarios sexuales en términos generales, ¿no? Sin que todas las personas estén de acuerdo. Y también otorgar a una persona una especial atención o amabilidad, simplemente por percibir que hay un interés sexual, y observar clandestinamente a otras personas en lugares reservados, como por ejemplo baños, camarines, puede ser salas también, que se les queden mirando, por ejemplo, las chicas de masoterapia, si están haciendo masaje, que alguien se quede mirando afuera, puede ser hostigamiento por atención sexual indeseada. De ahí entonces esto está regulado y es importante que ustedes lo sepan. Y también los comentarios homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, todo lo que tiene que ver contra la diversidad sexual y de género, los bromas, chistes y gestos de contenido sexual o sexistas, comentarios sexuales que pueden resultar molestos y exhibición de material con contenido sexista. Es importante también que reflexionemos respecto a qué es lo que mostramos y cómo lo mostramos, ¿no? Y desde ahí entonces tener mucho cuidado respecto a esas frases como por ejemplo las mujeres solo pueden hacer ciertas cosas por ser mujeres o los hombres solo pueden hacer ciertas cosas por ser hombres, o por ejemplo, bueno, si una mujer se viste con falda y sale de noche, ¿qué se puede esperar que ocurra? Todo ese tipo de comentarios están sancionados, ¿no? Entonces es importante que uno sepa que si escucha algún tipo de comentario que van de la índole sexual o en contra de las mujeres o en contra de los hombres también, ¿no? Es importante que uno ponga ojo y que sepa que puede hacer la denuncia o puede dejar el antecedente. ¿Y cómo lo deja? Bueno, existen distintas maneras. Lo primero de ellos es que se puede meter a la página web, ahí hay un canal de denuncias y usted llena un formulario y llega a la denuncia, ¿no? Otra forma también de denunciar, existe un correo denuncia@ipg.cl, que lo estamos revisando siempre. Y otra forma también puede ser a través de canales presenciales, como son las DAE, jefes de carrera, directores de sedes y gestión de personal en caso de docentes o colaboradores y colaboradores. Esto entonces llega a la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, quien presentó un informe a Secretaría General. Secretaría General tiene 2 días para decir si esta denuncia prosigue o no, según con los antecedentes que se tienen. Si cumple o no con este protocolo o tiene que ver con otros mecanismos, como por ejemplo el de convivencia o el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿no? Y desde ahí entonces, ¿por qué vía va? Desde ahí entonces, si procede la denuncia porque es de acoso sexual, violencia o discriminación de género, se conforma una comisión de 2 personas, las cuales van a investigar los hechos denunciados. Desde ahí entonces tienen este periodo de 10 días
para poder investigar, hacer entrevistas, preguntarle a terceros, ¿no? Recaudar toda la información y presentar un informe a la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, el cual va a revisar estas propuestas de sanciones también y va a modificar en caso de ser necesario, justificando todo siempre. Y esto va a ser presentado a Secretaría General. Y Secretaría General dictamina finalmente la sanción, que es lo que ocurre con la resolución de esta investigación. Se le informan a las partes y las partes involucradas pueden apelar a la decisión de Secretaría General al rector en 3 días hábiles. El rector les dirá justificadamente qué ocurre con el proceso, ¿no? Ese es todo el proceso de la denuncia. ¿Por qué es importante todo esto? Finalmente porque es importante que todas las personas en IPG sepan que existen mecanismos para poder denunciar estos acosos, ¿no? Que existen distintos mecanismos, que si ustedes no quieren ir de forma presencial, pueden hacerlo a través de la página web, no pueden hacerlo a través de un correo, y que son cosas que son sancionadas e investigadas, ¿no? Y desde ahí entonces estamos muy preocupados en IPG de poder avanzar también en la erradicación de la violencia. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar en este minuto, esta instancia. No, quedó todo súper claro. Voy a dejar de grabar.